Colombianos y colombianas, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en este escenario jurídica Sandra Yaya y como siempre sean bienvenidos a la información que tenemos para ustedes. En los próximos minutos de este día 7 de junio del año 2026 estaremos brindándoles a ustedes una nota bien interesante que vale la pena que todos tengan conocimiento de ello, porque tener ese conocimiento ayuda mucho para poder sacar de la abstención y de la falta de decisión a una cantidad de aberrantistas que todavía hay por ahí y que todavía imaginan que el gobierno de Gustavo Petro es nefasto, que el gobierno de Gustavo Petro es malo, que Iván Cepeda es malo, que Iván Cepeda es un guerrillero, que esto, porque todos son simplemente montajes que hace la derecha y todo es un pastel grande, una pasta grande de desinformación. Y estamos combatiendo contra esa desinformación, buscando que la gente pues esté enterada, porque pues tremendo, tremendo, tremendo. Entonces va la cuestión así. Se acaba de conocer por parte de nuestro gran amigo. Bueno, seguimos entonces aquí contándoles a ustedes la noticia. El amigo Luis Guillermo Pérez Casas, ustedes lo conocen, es el exmagistrado que perteneció al Consejo Nacional Electoral. Después de un profundo análisis de todo lo ocurrido desde el 31 de mayo del 2026 hasta los días de hoy, ya prácticamente se tiene un enorme informe bien súper detallado del proceso degradativo que sufrió las elecciones y que por ende hubo un fraude descomunal. Era de ser así. Y en ese fraude, pues existen megapruebas tremendas que con ello se puede impulsar para llevar a la cárcel a Abelardo Lasprilla, llevar a la cárcel al registrador, llevar a la cárcel a cualquier cantidad de fulanos que compraron votos, porque veamos un punto importante aquí que sucedió. Estados Unidos financió 20 millones de dólares para comprar votos. Y la mayor parte de los votos que se compraron están ubicados en zonas como Cúcuta, zonas de la costa, parte de la región oriental de Colombia, por allá, Arauca, Bichada, todo ese sector, Putumayo. Entonces fue bastante, bastante el dinero que se gastó en todo eso. Y que además, en este momento, el senador Iván Cepeda Castro pone al frente para todo ese proceso al abogado Miguel Ángel del Río. Entonces, nos vamos a transportar a un recuento que generó Luis Guillermo Pérez Casas, ex magistrado de la Corte Constitucional, perdón, del Consejo Nacional Electoral, perdón, quien nos va a contar en más o menos 12 minutos cómo fue esa situación de la degradación de la trazabilidad, que es lo que más sufrió aquí, de la publicación digital de los formularios I-14 entre el 2022 y el 2026, que es muy importante que todos los colombianos tengamos de eso mucho conocimiento. Partiendo también de otro punto, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que más se tomó para modificar bárbaramente? Claveros es el E14 que llega tal cual, como tal, con errores, con todo eso, o el que modifican con errores, y el E14 es lo que ya prácticamente tienen en el escrutinio, es decir, lo que se supone ven los abogados, pero como los abogados no se van a remitir solamente a la tira de delegados, ellos también tienen que mirar la tira de claveros, y ahí es donde se va a encontrar la gran sorpresa, y esto es lo que nos están contando, porque la mayor parte de todos estos casos se vieron supremamente
palpables del hecho del fraude tan tenaz fue fuera de Colombia, en especial en Estados Unidos. Unos se vieron en New Jersey, otros en Orlando, otros en Chicago, en Texas, en Houston, por allá, todo eso así. Entonces, de ahí surgen las famosas mesas atípicas, que es lo que hemos estado explicando en este escenario en algunos videos. Bueno, entonces yo los voy a remontar para que veamos este video. Esperemos que no me vayan a bloquear el video de pronto si tiene derechos de autor, pero es importante aquí hacer pedagogía pues para que la gente se entere y sepa qué fue lo que pasó. Igualmente, el que lo quiera ver desde la red de Luis Guillermo Pérez lo puede hacer, simplemente entra a la red de Luis Guillermo Pérez y desde allá lo pueden mirar, pero yo sí que hay personas que les da mucha pereza o no tienen idea, entonces básicamente tienen es el Facebook porque es máximo lo que saben o el YouTube y uno los comprende y precisamente uno también está ayudando a llevarles la información bajo esos formatos para que la gente pueda enterarse ya que de pronto no tienen maniobras así como posibles de hacerlo de otra forma. Entonces la idea es ayudar acá a todo el mundo para que se entere. Entonces vamos entonces aquí a correr el detalle y vamos a mirar. Bueno, como el magistrado del Consejo Nacional Electoral les voy a demostrar cómo se ha venido debilitando por la registraduría los mecanismos de control y vigilancia ciudadana sobre la publicación de los C14 después de que Gustavo Petro ganara las elecciones en el 2022 gracias a la vigilancia ciudadana a nuestros testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral ha presentado el resultado oficial de los escrutinios de la primera vuelta presidencial y se cuestiona al presidente de la República por poner en duda la transparencia de todos estos software, de todo este proceso electoral y se dice que el preconteo coincidió en lo esencial con los escrutinios. Pero yo quisiera hacer algunas observaciones porque se dice que con estos mismos software, con la misma empresa cuestionada, se declaró a Gustavo Petro electo ganador de la elección presidencial del año 2022. Entonces, empecemos por allí. En el año 2022 yo era magistrado del Consejo Nacional Electoral. En el año 2022 se intentó un megafraude. Entre el preconteo y los escrutinios se perdían 820,000 votos para el pacto histórico, tanto al Congreso de la República, en Senado y Cámara, como luego se intentó también un megafraude para llegar a declarar a Rodolfo Hernández como ganador de la segunda vuelta presidencial. ¿Qué sucedió entonces? Pues podemos recuperar esos votos gracias a los testigos electorales, a la ciudadanía activa que protegió esos votos, tanto para la elección al Congreso como luego para la elección presidencial. Quiero comentarles que 3 días antes de la segunda vuelta, convoqué al registrador nacional, al registrador delegado para lo electoral, a Gustavo Petro Urrego y a Francia Márquez en la Registraduría Nacional para demostrar que se estaba fraguando un fraude contra la elección presidencial. Alexander Vega el domingo anterior había llamado en una rueda de prensa que Gustavo Petro Urrego tenía que respetar los resultados, fueran los que fueran, en la elección de ese domingo. Y claro, la pregunta era ¿por qué llama solo a Gustavo Petro Urrego a respetar los resultados y no a Rodolfo Hernández, su contendor? Bueno, pues yo recibí información de que se estaba fraguando ese fraude entre la registraduría con la presidencia de la República, etc. Ese fraude se pudo evitar. Recuerden ustedes, si van ustedes a ver aquí, recuerden la publicación que hizo CNN, donde desde la registraduría se proyectaba en un simulacro como ganador a Rodolfo Hernández. El registrador negó que eso se hubiese hecho en las instalaciones de la registraduría. Yo probé que sí se había hecho en esas instalaciones, en el auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, ahora vamos a ver qué ha pasado con la degradación de la trazabilidad de la publicación digital de los C14 entre el 2022 y el 2026. En el 2022 les voy a mostrar los cuadros de cómo se ha degradado la trazabilidad a la ciudadanía en relación con la publicación digital de los C14. En el 2022 era íntegra. En la identificación de los C14 se establecía un prefijo único que
tenía el nombre en el E14. La corporación, se establecía el nombre de la corporación, si era Senado, si era Cámara, si era Presidencia de la República. Y se identificaba la mesa real. Luego en el metadatos aparecía con claridad en qué momento se había escaneado el documento, quién lo había escaneado y si se había presentado alguna modificación. En el 2023 se degradó ¿en qué sentido? Se eliminó el prefijo único, como lo vamos a ver ahora ustedes en los respectivos formularios. Se mantuvo el nombre de la corporación, Cámara, Senado o Presidencia. Bueno, en este caso en el 2023 las elecciones regionales, si era gobernación, alcaldía, asambleas, etc. Y se mantenía el nombre de la mesa. ¿Y qué pasó? Se eliminaron los metadatos que ya impedían que se pudiera hacer seguimiento del momento en que se creó el archivo una vez que se escaneó. Y además, señor registrador, desde el 2023 en las elecciones regionales, por primera vez se va a separar la firma de los jurados del formato del E14. No importaba antes cuánta larga era la lista de candidatos, en el mismo formato, en la misma hoja, los jurados firmaban. Al separar las firmas de los jurados de los E14, esto se presta para fraudes. Pueden mantener las firmas de los jurados y cambiar los E14. Ahora, en el 2026, la opacidad es mucho mayor. ¿Qué nos encontramos? Lo van a ver ustedes ahora en el E14 de 2026, en la elección al Senado y la Cámara, como en la primera vuelta presidencial. Entonces no hay prefijo único, se eliminó el nombre de la corporación, todos se identifican igual, XXX, ¿no? Se eliminó también el registro exacto de la mesa, ahora todas se llaman 000, y se eliminó la metadatos, lo que impide identificar plenamente cuándo se escaneó ese documento, quién le escaneó ese documento y si ese documento pudo haber sido manipulado. Esto, señor registrador, no es precisamente garantías de transparencia, porque aquí no se trata de decisiones fortuitas o de acciones fortuitas. No, aquí se trata de una voluntad política. Yo me pregunto por qué, y la ciudadanía tendría que preguntarse por qué. Y le recuerdo una serie de obligaciones que tiene usted, señor registrador. La Ley 1475 de 2011, en su artículo 41, establece que se debe publicar de manera inmediata en la web el E14 una vez ha sido digitalizado. Y esto nos está presentando. Luego en la Ley 1712 de 2014 se garantiza a la ciudadanía que puedan tener acceso a la información pública con los siguientes principios. 1. La publicidad. 2. La transparencia. 3. La máxima divulgación. 4. La trazabilidad. Y 5. Permitir efectivamente un control ciudadano. Luego en la sentencia T067 de 2025, la transparencia algorítmica tiene que ser garantizada como un derecho fundamental de acceso a la información. Es una sentencia que le recomiendo leer, señor registrador, si no ha tenido usted la oportunidad de hacerlo. En esta sentencia se establece que los ciudadanos deben poder comprender y vigilar cómo operan los sistemas tecnológicos que utiliza el Estado. ¿Para qué? Uno, pues para que el ciudadano pueda tomar decisiones o para que al momento de gestionar la información, saber si se está afectando o no se está afectando derechos fundamentales. Y el derecho a votar es un derecho político fundamental. Por otra parte, las herramientas tecnológicas del Estado deben aplicar, dice la sentencia, plenamente el principio de máxima divulgación que le permita al ciudadano examinar y controlar el desempeño de la herramienta digital utilizada por el Estado. Pero también, señor registrador, la Corte en esta sentencia, y quiero resaltar este punto,
La Corte enfatiza que la transparencia algorítmica no se limita al código fuente. Esa transparencia, ¿qué significa? ¿Qué se debe garantizar? La información sobre cómo se recolectó la información. En segundo lugar, cómo se almacenó la información. En tercer lugar, cómo se procesó la información. Y en cuarto lugar, cómo se procesaron los datos. Y eso no es lo que se está garantizando, señor registrador. Si usted quiere que nosotros confiemos en el proceso electoral, si quiere que confiemos en los resultados, pues en primer lugar, cumpla con esta ley y cumpla con esta sentencia. Pero también lo conmino, señor registrador, como lo ha hecho el presidente de la República, a que cumpla con la sentencia de la sección quinta del Consejo de Estado del 8 de febrero del 2018, que culminó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque usted diga que no, a que la organización electoral tiene que tener en sus manos todos los software del proceso electoral y no en manos de terceros como los hermanos Bautista. Concluyendo, señor registrador, en el 2022 la ciudadanía podía tener una trazabilidad sobre la publicación digital de su C14 y de hecho se tuvo. Y de hecho pues, se pudo recuperar muchos votos gracias a esa trazabilidad. Ahora en el 2026 hay opacidad y usted nos pide que confiemos ciegamente en las instituciones, que no dudemos de la labor de la registraduría, que no dudemos de Thomas Gret Sansón, que es la firma de los hermanos Bautista, si en el pasado ya ha habido sentencias judiciales que demuestran que esa firma ha permitido la manipulación de los algoritmos de los software para producir fraudes. No, señor registrador, necesitamos garantías completas y trazabilidad completa para la elección del 21 de junio. No nos creen ingenuos, ya hay una ciudadanía digital que está pendiente de lo que la registraduría hace o deja de hacer con esta firma multimillonaria de los hermanos Bautista. Y finalmente, este es un mensaje para el registrador, pero también para la ciudadanía que debe cuidar la democracia y los resultados electorales. Señor registrador, usted debe cumplir la Constitución, la ley, la jurisprudencia y debe restablecer la metadata y la estampilla del tiempo criptográfica, tal y como se tenía en el 2022. Usted debe restablecer los nombres de los archivos PDF, donde se puedan leer todos los datos del E14 como existían en el 2022. Y recuerde, señor registrador, la confianza no se impone, no se gana con fe ciega, se gana con absoluta transparencia y permitirle a la ciudadanía digital la trazabilidad de todo el proceso. E invito a todos los ciudadanos y ciudadanas interesadas en salvaguardar este proceso electoral, en particular a los del Pacto Histórico, a que se inscriban masivamente como testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral acaba de despedir una resolución que permite que por mesa se puedan tener 2 testigos más el remanente y el doble también de testigos, abogados y abogadas en las comisiones escrutadoras. Eso los va a tener Abelardo de la Espriella. ¿Por qué no los vamos a tener nosotros? Usted también se hace responsable de la defensa de la democracia y del destino del pueblo colombiano. Bueno, como el magistrado del Consejo Nacional Electoral les voy a demostrar cómo se ha venido debilitando por la registraduría los mecanismos de control y vigilancia ciudadana sobre la publicación de los C14 después de que Gustavo Petro ganara las elecciones en el 2022 gracias a la vigilancia ciudadana a nuestros testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral ha presentado el resultado oficial de los escrutinios de la primera vuelta presidencial y se cuestiona al presidente de la República por poner en duda la transparencia de todos estos software, de todo este proceso electoral y se dice que el preconteo coincidió en lo esencial con los escrutinios. Pero yo quisiera hacer algunas observaciones porque se dice que con estos mismos software, con la misma empresa cuestionada, se declaró a Gustavo Petro electo ganador de la elección presidencial del año 2022. Entonces, empecemos por allí. En el año 2022 yo era magistrado del Consejo Nacional Electoral. En el año 2022 se intentó un megafraude. Entre el preconteo y los escrutinios se perdían 820.000 votos para el Pacto Histórico, tanto al Congreso de la República, en Senado y Cámara, como luego se intentó también un megafraude
para llegar a declarar a Rodolfo Hernández como ganador de la segunda vuelta presidencial. ¿Qué sucedió entonces? Pues podemos recuperar esos votos gracias a los testigos electorales, a la ciudadanía activa que protegió esos votos, tanto para la elección al Congreso como luego para la elección presidencial. Quiero comentarles que 3 días antes de la segunda vuelta, convoqué al registrador nacional, al registrador delegado para lo electoral, a Gustavo Petro Urrego y a Francia Márquez en la Registraduría Nacional para demostrar que se estaba fraguando un fraude contra la elección presidencial. Alexander Vega el domingo anterior había llamado en una rueda de prensa que Gustavo Petro Urrego tenía que respetar los resultados, fueran los que fueran, en la elección de ese domingo. Y claro, la pregunta era ¿por qué llama solo a Gustavo Petro Urrego a respetar los resultados y no a Rodolfo Hernández, su contendor? Bueno, pues yo recibí información de que se estaba fraguando ese fraude entre la registraduría con la presidencia de la República, etcétera. Ese fraude se pudo evitar. Recuerden ustedes, si van ustedes a ver aquí, recuerden la publicación que hizo CNN, donde desde la registraduría se proyectaba en un simulacro como ganador a Rodolfo Hernández. El registrador negó que eso se hubiese hecho en las instalaciones de la registraduría. Yo probé que sí se había hecho en esas instalaciones, en el auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, ahora vamos a ver qué ha pasado con la degradación de la trazabilidad de la publicación digital de los C14 entre el 2022 y el 2026. En el 2022 les voy a mostrar los cuadros de cómo se ha degradado la trazabilidad a la ciudadanía en relación con la publicación digital de los C14. En el 2022 era íntegro. En la identificación de los C14 se establecía un prefijo único que tenía el nombre del E14. La corporación, se establecía el nombre de la corporación, si era Senado, si era Cámara, si era Presidencia de la República. Y se identificaba la mesa real. Luego en el metadatos aparecía con claridad en qué momento se había escaneado el documento, quién lo había escaneado y si se había presentado alguna modificación. En el 2023 se degradó ¿en qué sentido? Se eliminó el prefijo único, como lo vamos a ver ahora ustedes en los respectivos formularios. Se mantuvo el nombre de la corporación, Cámara, Senado o Presidencia. Bueno, en este caso en el 2023 las elecciones regionales, si era gobernación, alcaldía, asambleas, etc. Y se mantenía el nombre de la mesa. ¿Y qué pasó? Se eliminaron los metadatos que ya impedían que se pudiera hacer seguimiento del momento en que se creó el archivo una vez que se escaneó. Y además, señor registrador, desde el 2023 en las elecciones regionales, por primera vez se va a separar la firma de los jurados del formato del E14. No importaba antes cuánta larga era la lista de candidatos, en el mismo formato, en la misma hoja, los jurados firmaban. Al separar las firmas de los jurados de los E14, esto se presta para fraudes. Pueden mantener las firmas de los jurados y cambiar los E14. Ahora, en el 2026, la opacidad es mucho mayor. ¿Qué nos encontramos? Lo van a ver ustedes ahora en el E14 de 2026, en la elección al Senado y la Cámara, como en la primera vuelta presidencial. Entonces no hay prefijo único, se eliminó el nombre de la corporación, todos se identifican igual, XXX, ¿no? Se eliminó también el registro exacto de la mesa, ahora todas se llaman 000, y se eliminó la metadatos, lo que impide identificar plenamente cuándo se escaneó ese documento, quién le escaneó ese documento y si ese documento pudo haber sido manipulado. Esto, señor registrador, no es precisamente garantías de transparencia, porque aquí no se trata de decisiones fortuitas o de acciones fortuitas. No, aquí se trata de una voluntad política. Yo me pregunto por qué, y la ciudadanía tendría que preguntarse por qué.
Y le recuerdo una serie de obligaciones que tiene usted, señor registrador. La Ley 1475 de 2011, en su artículo 41, establece que se debe publicar de manera inmediata en la web el E14 una vez ha sido digitalizado. Y esto nos está presentando. Luego en la Ley 1712 de 2014 se garantiza a la ciudadanía que puedan tener acceso a la información pública con los siguientes principios. 1. La publicidad. 2. La transparencia. 3. La máxima divulgación. 4. La trazabilidad. Y 5. Permitir efectivamente un control ciudadano. Luego en la sentencia T067 de 2025, la transparencia algorítmica tiene que ser garantizada como un derecho fundamental de acceso a la información. Es una sentencia que le recomiendo leer, señor registrador, si no ha tenido usted la oportunidad de hacerlo. En esta sentencia se establece que los ciudadanos deben poder comprender y vigilar cómo operan los sistemas tecnológicos que utiliza el Estado. ¿Para qué? Uno, pues para que el ciudadano pueda tomar decisiones o para que al momento de gestionar la información, saber si se está afectando o no se está afectando derechos fundamentales. Y el derecho. Hay una cosa importante ahí en todo lo que nuestro amigo Luis Guillermo ha hablado. Y aquí comparto yo parte de mi talento humano que poseo. Soy ingeniera de sistemas y yo desarrollo software, o sea, yo elaboro software. El software cuando se elabora, por ejemplo, en este caso, cuando se habla de mantener una trazabilidad, vamos a hablarlo así. Son miles y miles de votos, ¿correcto? Estamos hablando de aproximadamente 20 millones de votos. Cuando nosotros estamos trabajando los votos, pues una forma que podría uno hacer para evitar que existiera esta cuestión del fraude y agotamiento de una cantidad de tareas que se tienen que desarrollar después de todo esto, que pues es tremendo, ¿sí? Es que, por ejemplo, pienso para mí, que la persona cuando está votando, su, eh, digamos, si no existe biometría, entonces el voto debería pasar por una máquina que ellos deben de tener, en la cual digitaliza o escanea el voto. Es decir, digamos, el voto tiene una marquita, entonces es un código de barras y lo digitaliza. Y eso en un sistema va llegando y va empezando a sumar directamente y ese mismo sistema después tiene que generar el conteo, o sea, el E14. Es decir, el mismo sistema ya tiene que sacar digitalizado los valores sin que la persona tenga que ponerse a contar votos, a separar los votos y después llenar a lápiz un formulario que pelean tanto que el asterisco, que el puntico, que la rayita. Y después de eso viene un señor, se lleva los delegados y los claveros, pero resulta que en el camino todo eso se perdió porque en el camino vienen los tramposos y cogen los claveros y simplemente los empiezan a marcar diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se refiere Luis Guillermo Pérez a todas estas cosas es que, por ejemplo, ese E14 debe tener un número largo. Imagínense ustedes, por ejemplo, el Consejo Superior de Judicatura porque tiene un número de 23 dígitos. Pues porque son miles y miles y miles de procesos y todos hay que distinguirlos claramente para saber cuál es el proceso de X persona. Ahora imagínense por qué en Colombia todos tenemos un número de cédula y ninguno es igual al otro número de cédula, porque nos tienen que distinguir para podernos cobrar los servicios, para podernos cobrar los impuestos, para podernos cobrar los comparendos y un poco de cosas, inclusive para el servicio médico y todo eso. Entonces, todos los humanos debemos tener un dígito, un número.
que nos identifique. Es como en las cárceles los reos no tienen nombres, sino son números. En la cárcel la persona es un número. Bueno, entonces acá la misma cosa, el E14 es un número. Entonces por eso el número tan largo, entonces el número puede llegar a estar en sí, mira. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Van los primeros 4 dígitos, 2026. Siguiente dígito. ¿Qué es? Presidencia, Congreso Regional. Entonces, una letra P que representa presidencia. El siguiente dígito, ¿qué es? Primera vez o segunda vez. Entonces son 2 dígitos, o sea, 1A o SA. El siguiente dígito, ¿qué es? Eh, el departamento. Entonces, departamento 31. Puede ser Amazonas, por ejemplo. El siguiente número, ¿qué es? Un número de la región, del municipio, corregimiento, unidad, vereda, bueno, que sea, lo que sea. Entonces pueden ser 3 dígitos o 4 dígitos. Después de eso vendría, ¿qué seguiría? El puesto de votación. Después de eso seguiría el número de la mesa. Y por último, entonces ya sería, digamos, por ejemplo, la fecha en que ese dato se está ingresando a la plataforma. Si ven, es un número largo. Ese número larguito fue lo que hicieron ellos desaparecer esa parte tan necesaria, tan importante, y a razón de eso, pues sencillamente pueden hacer el juego del fraude porque no hay un medio de control que lo controle, que lo detenga, que lo detecte. Entonces, claro, pues está ahí tenaz. Un E14, tal vez en el sistema lo pudieron haber subido hasta 2, 3, 4 veces lo pudieron haber subido. Pero como no tenía ese récord, entonces se va perdiendo. Por eso decía el señor Luis Guillermo Pérez que se habla de la degradación de la trazabilidad. Degradación, se degradó el sistema tanto, que perdió la trazabilidad. Por eso era que se pedía que el software se auditara para saber en cuál de esos puntos de esa cadena se rompía o dónde se volvía totalmente vulnerable. Y eso fue lo que el señor Hernán Penagos nunca permitió. Pero sí dio un enorme paso a hacer un gran fraude, porque seguramente los que estaban haciendo el fraude, ellos sí sabían en dónde se iba a romper y sabían efectivamente dónde podían hacer la trampa, en qué punto podían hacer la trampa para que no los pillen, ¿no? Pero bueno, aún así, gracias a Dios, hoy en el escrutinio son más de 3,000 abogados que están allá, la mayoría son del pacto histórico, inclusive yo creo que mire que aquí, mirándolo detenidamente, imagínense ustedes cuántos votos de Alejo Vergel se pudieron perder, cuántos votos de María Angélica Monsalve se pudieron haber perdido, porque pues lamentablemente no tenían los abogados en su partido para poderlo hacer, ¿ve? Pero todo, ¿por qué? Porque simplemente el software está roto en una de esas partes, es como una red tiene nodos y en alguno de esos nodos se rompe la red, pues ya no va a permitir que haya comunicación en el resto de la red porque se rompió. Yo sufrí mucho con las redes. Era terrible porque yo trabajaba en un colegio y si una computadora en un punto, digamos una computadora tenía 30 puntos y los primeros 4 puntos bien y de ahí para adelante, el quinto, el sexto, el séptimo o el quinto punto estaba dañado, no podía alimentar la red para los siguientes equipos. Y eso era terrible, muy terrible. Y no había quien lo pudiera reparar. Entonces era muy tenaz. Imagínense ahora con esto del software. Todo es cuestión de que simplemente el software lo diseñaron para poder trampear. El software nunca le tocaron porque sencillamente ese software tenía que quedar así para ellos poder jugar a mirar cómo ponen el presidente a través de la registraduría. Por eso es que siempre se ha dicho esta cuestión. De 8 de la mañana a las 4 de la tarde, usted es el que vota. Perfecto. Pero de las 4 de la tarde en adelante, el que vota es la registraduría, o sea, ellos son los que ponen el presidente que se les dé la mugre gana. Entonces, si van a poner un dictador para que maten miles y miles de personas, a ellos qué les importa que van a morir miles de personas por culpa
de ese mal manejo, de esa inoperabilidad que existe ahí, esa ineficiencia total que existe ahí. Entonces es muy grave. Por eso estamos todos los colombianos aquí de este lado luchando enormemente, prácticamente para salvar nuestras vidas. Estamos buscando salvar nuestras vidas. Ustedes se imaginan, si gana Abelardo la estrella, ustedes no se imaginan cuánta sangre se va a regar en este país. Es impresionante la cantidad de sangre que se va a regar en este país si nosotros permitimos que ese señor quede como presidente. Vamos a hacer muchos los muertos, y eso es lo que estamos todos aquí nosotros luchando, estamos luchando por nuestra vida, por eso dice, nos la jugamos, nos estamos jugando la vida, nos la estamos jugando. Yo desde este punto, hablando, me la estoy jugando. Vea lo que pasó con Huescola entre ayer y hoy. Él tenía que entrevistar a Ida Quilcue y ahí lo amenazaron de muerte. Le dijeron, man, no puede entrevistar a Ida Quilcue porque si nosotros vamos allá y lo matamos a usted. Así de sencillo. Entonces, grave la cosa porque en este país esa derecha recalcitrante que existe, retralcitrante que existe o terrible que existe, ¿sí? Esa derecha es mafiosa, esa derecha no permite que la izquierda o progresismo quede porque esa derecha mueve ilegalmente el dinero. Entonces, tremendo. Y entonces suben un títere, un tipo estúpido, un tipo que, mejor dicho, va y le lame los zapatos a quien sea de los que tienen poder, se arrodilla o hace cualquier cantidad de pendejadas, vainas y todo eso, vende el país o esto, vende las empresas, deja todo el país vuelto un miércoles. Entonces, yo digo una cosa, a veces la vida es así. Es preferible que una sola persona lamentablemente pierda la vida porque manejó mal las cosas y no seamos 20 millones perdiendo la vida. ¿Sí me explico? O sea, es preferible que se pierda una vida y no 20 millones de vidas. Pero aún así, no queremos tampoco que al señor Abelardo de la Estrella le pase nada malo, porque su vida también es valiosa como cualquier otro. Pero lo que no podemos nosotros los colombianos pasar o permitir que pase es que a través de la registraduría por un software que está mal diseñado, con mala fe, digámoslo así, se tire la vida de muchos colombianos, de muchos, pero muchos colombianos. Si aquí no estamos hablando de simplemente campesinos, estamos hablando de todo. Pueden perder la vida los campesinos, pueden perder la vida los citadinos, pueden perder la vida los mestizos, los raizales, los palenqueros, afrodescendientes, los indígenas. Increíble. Los líderes, los militantes, los seguidores, los policías. Es tremendo. Esto es una alerta. Es que todos tenemos que sacar de donde sea fuerzas para podernos salvar de todo esto. Pero no podemos permitir que estas cosas pasen. No podemos permitir, no dicho, el día que uno se acerca a esa urna, Diosito lindo, estamos acercándonos prácticamente para salvar nuestra vida. Si votamos por Abelardo, es grave. Votamos con odio porque no nos gusta Petro, está bien. A usted no le gusta Petro, a usted no le gusta Cepeda, aceptable. Pero piense en su familia, piense en su esposa o su esposo, piense en su mamá, piense en su papá, piense en sus hermanos, piense en sus sobrinos, en sus sobrinas, en sus tíos, en sus tías, piense en sus nietos o nietas, en sus hijos o sus hijos, o cualquiera, o sus amigos apreciables, piense en cada uno de ellos. Ellos sí merecen vivir, merecen la oportunidad de vivir. Pero usted no puede ir a llegar a una urna a votar con el odio. Llegue a la urna con la esperanza de que vamos a salvar vidas. Están aquí jugando muchas cosas. No podemos esperar que nos quiten el alimento, el ingreso con el que nos alimentamos. Ay, aquí me cargó un video. Ya, ahorita lo corregiré. Entonces, no podemos permitir que estas cosas ocurran, porque algo importante que nosotros tenemos que hacer en este país, como ciudadanos de este país,
es salvarnos. Cepeda es la salvación para que muchos no tengamos que ser parte de ese baño enorme de sangre. Abelardo se salva, le da el contentillo a Estados Unidos y a los de Israel, y a los de Argentina y a los de Honduras, a los de Chile, a los del Perú, y así, pero se va a pegotear la vida de muchas personas, van a dañar la vida de mucha gente, y no podemos permitir que eso ocurra. No podemos darnos ese lujo, no podemos darnos eso. Y además, bueno, eso no es un lujo, porque la vida es algo apreciable, es defenderla. Estamos aquí para eso, para defenderla. Entonces, hay que pensar cuidadosamente todo lo que vamos a hacer. Ojalá la gente que está mirando este video, ojalá llegara a este minuto en el que yo estoy, porque yo sé que hay personas que no miran todo el video completo, no miran los 30 minutos mientras uno habla, lástima. Hay muchas cosas que se pierden ahí. Pero bueno, uno entiende y comprende esa parte. Pero yo agradezco mucho a la gente que llega hasta este minuto, porque por lo menos disparamos una alerta para que la gente se despierte y despierte a otros. Es que cada persona que pueda despertar a sus familiares ya es mucho, a sus grandes amigos ya es mucho, a sus compañeros ya es mucho, a sus jefes en la empresa ya es mucho, porque tienen algo con qué combatir, algo con qué hablar. Mira que dice un dicho por ahí, hay que vencer el mal, hay que vencer el mal con el bien. Y eso es algo que está escrito en la Biblia en Romanos. No me acuerdo ahorita en qué versículo está, pero lo voy a revisar detenidamente para que la próxima vez que vuelva a enunciar esta frase lo diga con pelos y señales y exactamente en qué verso de la Biblia está. Pero está en el libro de Romanos. Vencer el mal con el bien. Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos venciendo el mal, pero también haciéndolo con el bien. ¿Y cuál es el bien? Pues informando a la gente. Esto es parte de eso, informarlos. Entonces ya lo sabemos. Vamos a terminar de mirar todo el video de Luis Guillermo Pérez. El derecho a votar es un derecho político fundamental. Por otra parte, las herramientas tecnológicas del Estado deben aplicar, dice la sentencia, plenamente el principio de máxima divulgación que le permita al ciudadano examinar y controlar el desempeño de la herramienta digital utilizada por el Estado. Pero también, señor registrador, la Corte en esta sentencia, y quiero resaltar este punto, la Corte enfatiza que la transparencia algorítmica no se limita al código fuente. Esa transparencia, ¿qué significa? ¿Qué se debe garantizar? La información sobre cómo se recolectó la información. En segundo lugar, cómo se almacenó la información. En tercer lugar, cómo se procesó la información. Y en cuarto lugar, cómo se procesaron los datos. Y eso no es lo que se está garantizando, señor registrador. Si usted quiere que nosotros confiemos en el proceso electoral, si quiere que confiemos en los resultados, pues en primer lugar, cumpla con esta ley y cumpla con esta sentencia. Pero también lo conmigo, señor registrador, como lo ha hecho el presidente de la República, a que cumpla con la sentencia de la sección quinta del Consejo de Estado del 8 de febrero del 2018, que culminó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque usted diga que no, a que la organización electoral tiene que tener en sus manos todos los software del proceso electoral y no en manos de terceros como los hermanos Bautista. Concluyendo, señor registrador, en el 2022 la ciudadanía podía tener una trazabilidad sobre la publicación digital de su C14, y de hecho se tuvo, y de hecho pues, se pudo recuperar muchos votos gracias a esa trazabilidad. Ahora en el 2026 hay opacidad y usted nos pide que confiemos ciegamente en las instituciones, que no dudemos de la labor de la registraduría, que no dudemos de Thomas Gretz Sansón, que es la firma de los hermanos Bautista, si en el pasado ya ha habido sentencias judiciales que demuestran que esa firma ha permitido la manipulación de los algoritmos de los software para producir fraudes. No, señor registrador, necesitamos garantías
garantías completas y trazabilidad completa para la elección del 21 de junio. No nos creen ingenuos. Ya hay una ciudadanía digital que está pendiente de lo que la registraduría hace o deja de hacer con esta firma multimillonaria de los hermanos Bautista. Y finalmente, este es un mensaje para el registrador, pero también para la ciudadanía que debe cuidar la democracia y los resultados electorales. Señor registrado, usted debe cumplir la Constitución, la ley, la jurisprudencia y debe restablecer la metadata y la estampilla del tiempo criptográfica, tal y como se tenía en el 2022. Usted debe restablecer los nombres de los archivos PDF, donde se puedan leer todos los datos del E14 como existían en el 2022. Y recuerde, señor registrador, la confianza no se impone, no se gana con fe ciega. Se gana con absoluta transparencia y permitirle a la ciudadanía digital la trazabilidad de todo el proceso. E invito a todos los ciudadanos y ciudadanas interesadas en salvaguardar este proceso electoral, en particular a los del pacto histórico, a que se inscriban masivamente como testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral acaba de despedir una resolución que permite que por mesa se puedan tener 2 testigos más el remanente y el doble también de testigos, abogados y abogadas en las comisiones escrutadoras. Eso los va a tener Abelardo de la Espriella. ¿Por qué no los vamos a tener nosotros? Usted también se hace responsable de la defensa de la democracia y del destino del pueblo colombiano. Bueno, como el magistrado del Consejo Nacional Electoral les voy a demostrar cómo se ha venido debilitando por la... Bien, entonces ahí termina el video. Una última cosa para contarles a ustedes también, que es importante que lo sepan. El Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya dijo también, hay cualquier cantidad de dinero, recompensas que se van a pagar para esas personas que denuncien al 157 derechos electorales, delitos electorales, me equivoqué, delitos electorales, es decir, que flagrantemente encuentren gente comprando votos, inmediatamente sean denunciados. O cosas que no van en lo normal, denunciar inmediatamente. Denunciar inmediatamente. La línea está abierta para poderlo hacer. Entre todos, ayudando, denunciando donde haya esas cosas anomálicas, estamos colaborando con la democracia y estamos salvaguardando la democracia de nuestro país. Recuérdenlo siempre. Y además, entonces también lo que dice ya el señor Luis Guillermo Pérez, que para las mesas van a aceptar testigos electorales 2 por mesa. Eso me parece muy bien, porque 2 hacen más que 1. Porque es que se ha visto que en algunas mesas, lamentablemente, un testigo electoral estaba para chequear 4 y hasta 5 mesas, pero sí también queda como imposible. Pero cada mesa con 2 testigos electorales me parece bien y eso ayuda mucho. Es decir, que aquí ya no somos 90,000 los testigos electorales, sino que tenemos que ser mucho más. Por lo menos tenemos que llegar ¿a cuánto? Son 122,000 mesas multiplicado por 2, estamos hablando de casi 250,000, 250,000 testigos electorales que debe de haber por lo menos para que todos podamos ayudar. Amigos, amigas, lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción en este canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.